Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema que tal vez algunos ya lo saben, pero es importante repasarlo porque recuerden que el ajedrez es como las matemáticas. Si no estamos practicando, si no estamos repasando lo que ya estamos aprendiendo, entonces nos vamos a olvidar. Recuerden que también ya les decía que recuerden que si no repasamos nos vamos a olvidar. También algo muy importante es que los días que no tenemos clase, practiquemos el ajedrez mínimo 1 hora diario. Nuestras clases son los lunes, miércoles y viernes. Entonces los martes, jueves y sábado, practiquemos 1 hora diario. Media hora podemos revisar esta plataforma Light Chess. Aquí hay muchas clases, ejercicios, temas que queremos aprender o repasar. Y media hora juguemos ajedrez con alguien de la familia, con algún amigo. Si en casa no hay con quien jugar en el trabajo o en el estudio, podemos jugar aquí también contra la plataforma. Hay por niveles, todo eso. Bueno, entonces, como le decía, hoy vamos a hablar sobre los tipos de aperturas que existen. Eh, Hay 4 tipos de aperturas: aperturas abiertas, aperturas semiabiertas, cerradas y semicerradas. ¿Y por qué es importante saber qué tipo de aperturas existen? Para en base a eso armar mi esquema de juego, mi plan de juego. Recuerden que hay un lema en el ajedrez. El lema es mejor tener un plan dudoso a no tener ningún plan. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo juego, tengo que tener un plan de qué tipo de apertura voy a jugar, por dónde voy a atacar, cómo me voy a defender, eh, qué técnicas voy a utilizar, ¿no? Todos esos planes tengo que tener, cómo voy a atacar las debilidades de mi oponente, todo eso. Entonces, en primer lugar, vamos a ver las aperturas abiertas. Las aperturas abiertas se realizan cuando las blancas empiezan con el peón del rey, cuando hacen la jugada E2, E4. Eso origina la apertura abierta. Y para que sea una apertura abierta, las negras tienen que contestar de la misma forma. Si las blancas juegan E4 y las negras juegan E5, esto es una apertura abierta. Esto es lo que más se recomienda jugar cuando uno es principiante, recién se está iniciando en el ajedrez, porque es la forma más fácil de jugar. ¿Cuál sería la segunda jugada ideal? Aquí hay varias. Se puede jugar caballo C3, se puede jugar D3, son las más jugadas. Se puede jugar alfil C4, pero la jugada más usual es caballo F3 porque rápidamente atacamos al peón de E5 y le obligamos a que las negras puedan defender su peón de E5. La jugada más usual aquí es caballo C6. Pero también se puede jugar caballo F6, que esta es otra jugada. O sea, el caballo venir aquí a la casilla F6. Esa es otra posible jugada. Ya, pero la mayoría aquí juega caballo C6. La mayoría juega caballo C6. Ya, alfil C4, apertura italiana, se conoce. Ahora, ¿por qué se llama apertura abierta? Las aperturas abiertas son cuando los alfiles tienen mucho poder de acción, controlan muchas casillas. Si observan aquí, este alfil controla todas estas casillas. Quiere decir que el alfil tiene mucha movilidad. Recuerden que un caballo vale 3 puntos, un alfil vale 3 puntos, materialmente valen igual. Recuerden que en el ajedrez hay 2 tipos de valor: el valor material y el valor posicional. Materialmente, el caballo y el alfil valen igual, que es 3 puntos.
pero posicionalmente valen diferente. Cuando las piezas salen de su casilla de origen, dependiendo en qué casilla están, aumentan su valor posicional. Por ejemplo, este alfil vale más que este caballo posicionalmente. ¿Por qué? Porque porque el alfil, perdón, controla más casillas y aparte que ataca el punto F7. Recuerden, cuando una partida empieza, hay dos puntos que son los más vulnerables, la casilla F2 y la casilla F7. Y estos dos puntos vulnerables se llaman así porque son los únicos peones que solamente son defendidos por los reyes. Todos los demás peones están defendidos por alguna otra pieza. Por eso es muy importante hacer el enroque para que este punto F2 y F7 ya no sean débiles. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es la apertura abierta. Los alfiles en las aperturas abiertas valen más que los caballos. ¿Ya? Posicionalmente, este alfil es como si valiera aquí, pues 6, y este caballo es como si valiera 4. ¿Ya? Entonces, este caballo puede jugar aquí y el caballo está atacando al peón, está contraatacando. Entonces, ahora el caballo puede jugar ahí y ahora el caballo está defendiendo la casilla E4, ¿ya? Y ahora el alfil, por decir, puede salir aquí. Y ahí las blancas pueden hacer el enroque, ¿ya? Y fíjense que este punto F7, esta casilla F7 que antes era débil, ahora ya se ha fortalecido porque no solamente lo defiende el rey, sino la torre también. Entonces es un ejemplo de lo que es apertura abierta. Entonces en una apertura abierta, como los alfiles valen más, yo tengo que cuidar más a mis alfiles que a mis caballos. Ejemplo, por decir, digamos que las negras, le toca jugar aquí a las blancas. Digamos que las blancas juegan aquí, digamos que las negras juegan aquí. Por decir, si este peón juega ahí, y si ahora el caballo viene aquí, me quiere capturar mi alfil, entonces yo no voy a jugar mi alfil aquí, porque si juego mi alfil ahí me va a capturar, porque estamos en una apertura abierta. Y en la apertura abierta tengo que cuidar más a mis alfiles que a mi caballo. Entonces tampoco voy a jugar ahí, ahí me van a capturar. ¿Dónde debo jugar? Debo jugar aquí a la casilla alfil A2. Y conservo mi alfil. Y aquí tengo un ataque directo al peón y un ataque indirecto al rey. Entonces, de esa forma, yo voy a saber qué piezas cambiar, qué piezas conservar. Algunos equivocadamente juegan el ajedrez y dicen, pero profesor, si gano 3, pierdo 3, da igual, no hay problema, profesor, pero no es así. Yo tengo que tratar de conservar las piezas que tienen mayor valor de acuerdo a la ventaja posicional, dependiendo de qué tipo de apertura es. Bueno, ese es un ejemplo de lo que es apertura abierta. Ahora vamos a ver una apertura semiabierta. Las aperturas semiabiertas son cuando las blancas juegan E4 y las negras responden con cualquier jugada que sea diferente de E5. Por decir, pueden contestar E6. Esto es la defensa francesa, que ya más adelante vamos a ver minuciosamente cada apertura. Cada apertura tiene sus variantes y sus subvariantes. D4 podían jugar las blancas, es lo más jugado. D5, ¿qué buscan las negras con la defensa francesa? Bueno, en primer lugar, las negras lo que buscan es que ya las negras no tengan fuerza con su alfil. Por decir, si el alfil ahí se le ocurre jugar, eso sería una mala jugada, ¿no? Porque quedaría así en esta posición. Entonces, en una apertura semiabierta, el alfil ya pierde fuerza. En una apertura semiabierta,
los alfiles y los caballos valen igual. Entonces las aperturas semiabiertas buscan neutralizar el poder que tienen los alfiles. ¿Qué buscan las negras? Las negras desean que le podamos capturar y ellas quedarían así. Pero si no queremos darle gusto a las negras, podemos jugar caballo C3 para que cuando las negras nos capturen, juguemos el caballo y tengamos dos piezas en el centro. Recuerden que existen 4 casillas que son las más importantes del tablero de ajedrez. Eso se conoce como el centro principal. Existen 12 casillas que se conocen como el centro ampliado, que son estas. Y el jugador que tiene más piezas dentro del centro principal o el centro ampliado y controle más eso, tiene más posibilidades de ganar. Entonces, como ven, no gana una partida de ajedrez el que tiene más suerte, ni por casualidad, ¿no? Sino que hay todo un plan estratégico de por qué hago una apertura y cuál es mi objetivo, qué es lo que trato de hacer. También las blancas pueden jugar E5 ahí, ¿no? Eh, Se puede jugar de esta forma, más o menos, un ejemplo de cómo se puede jugar. No se puede jugar ahí, más o menos así. Más o menos así. Entonces, aquí observamos, miren, que en las aperturas semiabiertas los alfiles no tienen tanto poder. Por eso caballo y alfiles valen igual. Se puede jugar así más o menos, ¿no? Es un juego un poquito más lento. ¿Listo? Luego tenemos las aperturas semicerradas. Una apertura es semicerrada. Primero vamos a ver las aperturas cerradas, para que luego entiendan las semicerradas. Las aperturas cerradas son cuando las blancas juegan el peón de dama o cualquier jugada diferente de E4, que no sea E4. Puede ser D4, puede ser C4, ¿no? Y puede ser también caballo F3. Digamos que juegan D4, D5, más o menos, ¿no? Digamos que juegan caballo F3, caballo C6, E3, caballo F6. Entonces, esta es una apertura cerrada. Y se llama cerrada porque los peones están bloqueados, los alfiles no tienen tanto campo de acción. Eh, Siempre un alfil queda encerrado, como ven acá, ¿no? Y en este tipo de posiciones los caballos tienen más fuerza, los caballos valen más, los caballos valen más que los alfiles porque los caballos pueden meterse a ciertas posiciones. Bueno, aquí está mal la jugada, ¿no? Digamos que el alfil, bueno, primero venga acá y el caballo ahí ingresa. Los caballos tienen más poder de acción porque los alfiles están un poco restringidos. Esas son las aperturas cerradas. El juego es más lento, las piezas demoran más en irse hacia el centro, los peones están muy bloqueados. Es un juego más lento. Entonces, tenemos que saber qué tipo de apertura nos gusta más. Si nos gustan las aperturas abiertas, debemos evitar que la posición se cierre. Y si nos gusta el juego más lento, debemos tratar de que la posición se cierre porque sabemos utilizar mejor nuestros caballos. Luego tenemos las aperturas eh, semicerradas. Las aperturas semicerradas son cuando las blancas juegan D4, pero las negras juegan cualquier otra jugada que no sea D5. En este tipo de aperturas, las negras tratan de abrir la posición. Por así pueden jugar así, ejemplo. Esto es la defensa holandesa, ¿no? Y digamos, se puede jugar de esta forma. Las negras van a tratar de abrir la posición de alguna forma. Por eso se puede jugar así, más o menos, ¿no? Eh, digamos, aquí. Y ya las negras tratan de abrir la posición, ¿ves?
buscan que los peones se puedan intercambiar, así más o menos. Y están tratando de abrir la posición, por eso se llama semicerradas. Aquí las negras no pueden hacer enroque, pero al no tener dama, no hay problema, ¿no? Entonces, más o menos así es como se puede jugar una apertura semicerrada. En las aperturas semicerradas también los alfiles y caballos valen igual. Como ven, el juego no está bien abierto, pero tampoco está totalmente cerrado, ¿no? Se puede jugar de esta forma, más o menos ahí. Recuerden que las torres deben dominar las columnas donde no hay peones. Por eso las negras ubican su torre ahí, ¿no? Y las blancas también siempre se lucha por esa columna. Si este alfil por eso puede salir ahí. Importante también, ya saben que es comunicar las torres, que en esta última fila solamente quede el rey y las torres. Y cuando termina la apertura, empieza el medio juego. Ahí es donde ya empezamos a atacar. Bueno, ya que este es un tema muy amplio, vamos a ver un video para ver qué tipo de aperturas sería bueno eh, crear, ¿no? Cuando jugamos una partida de ajedrez. Voy a compartirles el sonido y la pantalla. Presten mucha atención. Estoy buscando personas que vivan en Perú, que aspiren al emprendimiento o que ya estén emprendiendo. Ahora que muchos se están acercando al mundo del ajedrez gracias a la serie Gambito de Dama de Netflix, algunos se preguntan, ¿pero qué apertura jugar? ¿Es mejor empezar con el peón de rey o con el peón de dama? ¿Cuántas aperturas existen? ¿Cuáles son las mejores? Bueno, vamos a tratar de dar algunas respuestas por lo menos en este vídeo. Bienvenido amigo Luisón a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Exit Race, donde vamos a ver desde un nivel básico las aperturas que existen. Lo primero, vamos a ver qué clasificación existe. Existen principalmente aperturas abiertas, semiabiertas, cerradas o de flanco. Las abiertas son aquellas donde las blancas comienzan con la jugada E4 y las negras responden E5. Hay que decir que si buscamos un juego más directo, un poquito más agresivo, que haya contacto y táctica desde el primer momento, E4 puede ser la mejor opción. Si buscamos una partida algo más posicional, estratégica, de planes a largo plazo, que no haya confrontación, ataque desde el primer momento, tal vez sea mejor D4. Así que ya estamos por lo menos intentando contestar algunas de las cuestiones que hemos planteado. Pero hablamos ahora de la clasificación. Por favor, no me despistéis que me voy a otra cosa. No, clasificación. Aperturas abiertas aquellas que hay 4, las negras responden con E5. Dentro de las abiertas, pues está, por ejemplo, bueno, el gambito de rey podría ser una de ellas, que es una de las más arriesgadas. Caballo F3 suele ser la jugada más habitual en este caso. Normal, bueno, el negro puede hacer la Petrov, que es caballo F6, siguiendo ahí el espejito, que tiene fama de tablífera. Caballo C6 es la más normal y aquí el blanco pues suele elegir o bien la apertura española con alfil B5, o bien la apertura italiana con alfil C4, que pone ahí un ojito en F7, que es la casilla más débil al principio de la partida. Puede jugar D4, que es la apertura escocesa. Kasparov la puso de moda, la empezó a emplear en un campeonato del mundo contra Karpov, cuando, bueno, en la élite no se veía tanto, y otra vez de nuevo hay mucha gente que la elige. Es también más bien posicional, es casi más tipo peón de dama, o yo pienso eso, ¿no? Que nos lleva a posiciones más estratégicas. Bueno, hay alguna variante muy loca también en la apertura escocesa. La apertura 4 caballos se llega después de caballo C3, caballo F6. También es menos directa o menos agresiva que algunas otras. Y bueno, hay otras muchas, como por ejemplo la Ponciani, que esta se ve menos, aunque Magnus Carlsen la jugó en alguna ocasión. Pero bueno, aperturas abiertas, por tanto, aquellas que comienzan con E4, E5 de las negras. Si a E4 las negras responden de cualquier manera que no sea E5, estamos ante las aperturas semiabiertas, se denominan semiabiertas, esa es la clasificación que existe. ¿Cuáles son las semiabiertas más famosas? Bueno, la siciliana.
La siciliana es la defensa semiabierta más famosa y que más se emplea. Además tiene multitud de variantes. Normalmente, bueno, el blanco puede jugar de muchas maneras aquí, pero normalmente busca caballo F3 y D4. Y eso es lo que da lugar a 1001 variantes. Por ejemplo, si las negras juegan D6, después de D4, peón por, caballo F6, caballo C3, ¿no? Han atacado este peón y el blanco lo ha defendido, el negro puede jugar el dragón, siciliana dragón con G6, Scheveningen con E6, o la Naidor, la famosa Naidor que se habla tanto en la serie Gambito de Dama de Netflix, también es con este orden sería. O la clásica, si juega caballo C6, la siciliana clásica. Es decir, que hay muchas variantes, pero bueno, también puede jugar con caballo C6, y entonces, bueno, hay ataque Rosolimo con alfil B5, o si entramos en las líneas de la siciliana abierta, aquí te pueden jugar la Pelicán, que la juega mucho Magnus Carlsen, que es con este 5, o te pueden jugar después de peón por, caballo por E5 para entrar en la low en tal. Si te hacen A6 permitiendo entrar en D6, o la Kalashnikov, aquí D6, sí, la Kalashnikov, así se llama esa apertura, o el dragón acelerado con G6, es decir, la siciliana es ahí un campo, vamos, lleno de aperturas, de defensas, de diferentes variantes, y luego, bueno, también si el negro juega E6, en lugar de D6 o caballo C6, también hay multitud de líneas después de D4, peón por, caballo F6, caballo C3, por ejemplo. Aquí te pueden jugar A6, aquí te pueden jugar hay ideas con dama C7. El negro puede no jugar caballo F6 y jugar directamente A6 en estas posiciones, que es la variante Kan, o puede jugar caballo C6 y después de caballo C3 dama C7, que es la variante Taimanov. Es decir, hay millones de líneas, millones de planteamientos. Yo recomiendo que al que se acerca al ajedrez, jugar la siciliana así para empezar me parece más recomendable. Al que se acerca con negras, que elija E5, entrar en las abiertas y juegue permite entrar en las españolas y en las italianas. Pero bueno, oye, que semiabiertas hay muchas, que estoy aquí hablando de la siciliana, pero que el negro puede jugar la francesa. Claro, digamos que el negro puede preparar el ataque al centro a base de D5, y eso se puede hacer o con la francesa, que es E6 y a D4, D5, que está muy bien. Muchas veces se llega a posiciones del centro cerrado. Tanto si el blanco juega la variante del avance directamente, como si defiende el peón, esto es la Binauer, y después de alfil B4 que te clavan aquí, pues acaba cerrando el centro. O incluso si te juegan la defensa, la francesa clásica con caballo F6, se suele cerrar el centro. Así que son posiciones más cerradas las que se alcanza con la francesa, aunque el negro tiene muchas ideas siempre de atacar, de contragolpear en el centro a base de C5 y F6, y al final acaban siendo partidas muy dinámicas. Así que la francesa es una manera interesante de preparar el golpe al centro. Claro, muchas veces tiene el problema de que este alfil no se puede desarrollar porque has puesto un peón en E6, así que mucha gente elige una que tiene fama de ser una de las más sólidas. Karpov la jugaba mucho. Y bueno, a Magnus Carlsen lo vemos jugar también. Bueno, Magnus Carlsen lo juega todo, pero la Caro-Kann entre ellas. Se la ha estado jugando hace poco a Wesley So, por ejemplo. Bueno, la Caro-Kann F6 para jugar de 5. Y la ventaja que algunos le encuentran con respecto a la defensa francesa es que después de D5, y bueno, tanto si se producen cambios, tanto si el blanco avanza, como si cambia, como si permite que sea el negro el que cambie, por ejemplo, después de caballo C3, este alfil de C8, que antes en la francesa veíamos que no podía salir, pues aquí sí puede salir y venir a F5. Así que no tienes el problema del desarrollo de ese alfil, y ya luego puedes jugar E6 y buscar el desarrollo, aparte de desarrollar los caballos, también del alfil de F8. Esto sería la Caro-Kann. Claro que hay gente que es muy valiente y directamente a E4 juega D5. Esto se llama la defensa escandinava y es un poquito arriesgado, porque después de peón por sale la dama muy pronto y el blanco gana tiempo. Juega caballo C3, te atacan la dama y ahora tienes que ir por ahí de paseo con tu dama de un sitio a otro defendiéndola. Bueno, normalmente te vienes aquí y el blanco ya ocupa el centro. Sacar la dama muy pronto pues no es lo más recomendable en ajedrez, pero la práctica ha demostrado que esto es posible, que aparte que de la dama también se puede traer a D6 como hace Tibiakov, o a D8 cuando te lo atacan, pero bueno, a A5 es lo más normal.
Y después de E4 es que hay muchas semiabiertas, te pueden jugar la defensa Owen, te pueden jugar la Pirc, esta también es bastante conocida, que es darle un pasito y dejar al blanco que gane el centro, para luego atacarlo, con caballo F6, caballo C3 y venir aquí a hacer un fiancheto, G6, alfil G7, enrocar. Esto es la defensa Pirc. O se puede hacer dentro de las aperturas, bueno, las hipermodernas, que a principios de en la primera mitad del siglo XX se pusieron muy de moda. Por ejemplo, la defensa alequín. Sacas el caballo atacando el peón. Claro, dejas que el blanco avance muchos peones en el centro para luego golpear el centro, tratar de atacarlo. Es decir, dejas al rival que ocupe el centro para luego atacarlo. Eso es los hipermodernos lo que lo idearon a principios del siglo XX. Es interesante, pero es un poquito arriesgado. Y contra E4 seguro que nos quedan en el tintero algunas jugadas y algunas defensas que nos pueden hacer, pero vamos a pasar a las aperturas cerradas que comienzan con D4. A D4 principalmente el negro puede jugar o D5, quiero decir, lo más normal es que el negro evite E4 en la siguiente jugada. Que algo parecido a lo que ocurría cuando hacíamos E4, pues nos hacen una jugada para presionar el centro y que no formemos un centro de peones. O si lo formamos, atacarlo muy rápido, como ocurría en la francesa que acabamos de explicar o en la Caro-Kann. Pero con D4, nuestra siguiente jugada sería E4 si nos dejan. Entonces, lo más normal es que el negro lo impida o con D5 o con caballo F6. D5 suele llevar a posiciones del gambito de dama. Jugando C4, sacrificamos un peón. Si el negro lo acepta, pues ya podemos ganar el centro y buscar recuperar el peón rápidamente después. O más normal es que el negro defienda. Si defiende este peón, pues bueno, está defendido por la dama, pero claro, si cambiamos, el negro va a tener que sacar la dama muy pronto. Así que lo mejor es defender con peón, llegar a posiciones con E6, llegamos a posiciones del gambito de dama declinado, muy normales, o de la defensa eslava, que es con C6, que a veces lo prefiere el negro para poder desarrollar. Pasa lo mismo que hemos explicado antes con la francesa, no quiere jugar E6 para que el alfil de C8 pueda salir. También es bastante natural la defensa eslava. Y luego están las defensas indias. Caballo F6 da lugar a se denominan defensas indias. Como el blanco no puede hacer E4 porque el caballo te lo impide, pues normalmente para tener mayor control del centro juegas caballo C3, juegas C4 y luego quieres jugar caballo C3. Y aquí el negro puede jugar de varias maneras. Jugar con G6 da lugar a la India de rey o a la Grunfeld. La India de rey sería si te dejan ganar el centro, simplemente el negro juega alfil G7 y se quiere enrocar. E4, D6 para que no siga avanzando, se enroca. Esto es la India de rey, la defensa India de rey, que es bastante bonita y bastante rica estratégicamente. O en lugar de alfil G7 el negro puede golpear ahí directamente y jugar caballo por. Aunque esto deja al blanco formar un centro de peones, como ocurría en la defensa alequín, el negro piensa luego golpear el centro y atacarlo. Esto teóricamente está muy bien y algunos de los mejores jugadores del mundo lo juegan. Sobre todo para jugar a ganar con negra. Es la defensa Grunfeld. Es muy, muy combativa. Es decir, D4, caballo F6, C4, G6... Si a caballo C3 te hacen D5 es la defensa Grunfeld, si te hacen alfil G7 es la India de rey, que son las dos principales a las que se puede llegar con G6. Y luego E6, que podría derivar a un gambito de dama rehusado si luego juega D5. Muchas veces usan ese orden los grandes maestros. Pero bueno, por ejemplo, caballo C3, alfil B4 sería la defensa ninzo-india. Todos son con India porque se llaman defensas indias. O caballo F3, B6 es la India de dama. Aquí el blanco no saca el caballo para que no se lo claven muy rápidamente con alfil B4. De hecho, está la variante Petrosian de la India de dama, que es A3, para que nunca venga ese alfil aquí. O el negro puede jugar la Bogo India. ¿Por qué Bogo India? Pues de Bogoljubov, que fue un gran jugador, jugaba esto y se llama la Bogo India. Igual que la Ninzo India, el Ninzo ese viene de Ninzovich, otro de los grandes del ajedrez, que escribió Mi Sistema, que es uno, no el mío, sino el suyo. Mi Sistema, un libro, bueno, uno de los mejores libros de la historia del ajedrez. Así que, bueno, estas son algunas de las que se pueden hacer. Es cierto que también el negro puede no jugar ni una defensa india, ni entrar en posiciones con D5. Podría emplear F5, la defensa holandesa, que siempre es peligroso porque avanzar el peón F... Pero bueno, esa es la defensa holandesa, que depende cómo el negro quiera plantearla. Si, por ejemplo, esto se juega así muchas veces, puede entrar en el muro de piedra. Por ejemplo, si quiere jugar con D5 y C6, esto es el muro de piedra, Stonewall. Esto es muy... es agresivo también el muro de piedra, ¿eh? Es muy interesante. O...
Si, por ejemplo, en lugar de E6, bueno, puede jugar E6 y luego jugar el alfil por E7 y luego jugar el peón por D6, que sería la clásica, la holandesa clásica, o pueden jugar la variante Leningrado, que es cuando juegan aquí con fianchetto, G6 y alfil G7. Estas son muy agresivas con negra y muy de llegar a posiciones desniveladas y estructuras poco simétricas, ahí la Leningrado está bien. Bueno, te he mencionado algunas de las aperturas que existen para que tú te hagas una idea por lo menos de lo que hay. Te recomiendo cuáles son mejores, depende de nuestro nivel. Si es importante también que tratemos de no entrar en aperturas muy complicadas o de memorizar muchas aperturas si nos estamos iniciando en el ajedrez, eso es importante. Jugar más bien tipo esquema, algo esquemático. Por ejemplo, yo muchas veces recomiendo la apertura italiana, E4, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y jugar siempre con C3, D3, enroque y buscar siempre un esquemita muy parecido donde los planes casi siempre son los mismos y buscamos la misma configuración de piezas y la misma estructura de peones cuando nos iniciamos en el ajedrez. No jugar, pues, yo qué sé, la Leningrado que acabo de decir, pues os he nombrado las principales para que sepáis que existen, igual que existen las de flanco, que no os la he mencionado, pero la inglesa que es C4, o la apertura Bird que es F4, o la Larsen que es B3. Pero bueno, normalmente nos decidimos y os recomiendo si empezáis a jugar que empecéis con peón de rey o peón de dama, incluso más. Si habéis llegado a este vídeo y estáis en vuestros primeros pasos en ajedrez, os recomendaría más el peón de rey, que empecéis jugando con E4 y que, bueno, que tácticamente os va a ayudar a desarrollaros mejor, hay más confrontación, hay lucha directa, aunque luego, cuando ya llevéis un tiempo, digáis, bueno, pues voy a probar con el peón de dama, que es más estratégico, son posiciones donde hay menos contacto directo, menos táctica, que la táctica siempre está en el ajedrez y que siempre va a haber líneas agresivas que se puedan jugar, empieces como empiece en la partida. Pero si jugáis de 4 siempre va a haber más posibilidades de llevar la partida por caminos estratégicos, de planes a largo plazo, de buscar la casilla débil, de algo más tranquilo que una lucha más directa que a veces ocurre en las aperturas abiertas o semiabiertas. Pero como digo, siempre puede ocurrir cualquier cosa. Empecemos como empecemos la partida. Si te ha gustado este vídeo, like. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un abrazo, amigo. Muy bien, entonces tal como vimos en el video, ese es el tema de lo que son los tipos de aperturas. Como ven, es un tema muy amplio. Muy bien, ahora sí, vamos a jugar el torneo.